Me llamo Alejandro Ruiz. Y el día que todo cambió fue un martes de junio en la Torre de Cristal de Banco Iberfin en el Paseo de la Castellana. Javier López, el director financiero, me miró por encima de sus gafas de montura cara y soltó. Con esa sonrisa que tanto odiaba, Alejandro. Siempre tan negativo. Tus informes son como un funeral en plena fiesta. Los demás rieron. Yo no. Acababa de presentar un análisis de riesgos sobre una operación de derivados que olía a podrido desde el primer spreadsheet. Esto puede costarnos millones si el mercado gira. Dije. Él respondió, el mercado siempre gira a nuestro favor cuando hay huevos para apostar. Y aprobó la operación. 2 meses después. El error explotó, 2,4 millones evaporados. Pero la humillación no fue el dinero perdido. Fue que me culparon a mí por no haber sido lo suficientemente convincente. Me degradaron a un puesto en compliance. Lejos de las decisiones reales. Javier ascendió. Aquella noche volví a mi piso en Chamberí. El metro estaba lleno de gente que volvía del trabajo. Sudor y perfumes baratos mezclados. Me senté en el sofá. Abrí una cerveza Mao fría y miré el techo. Pensé en dimitir. En gritar. En desaparecer. Pero no hice nada. Me dije que era mejor tragarse la bilis. Que el tiempo pondría las cosas en su sitio. Mentira. El tiempo no hace nada si no lo empujas. Durante semanas. Me despertaba a las 3 de la mañana con el estómago revuelto. Recordaba su risa. La forma en que me señaló con el bolígrafo como si yo fuera un niño asustado. Negativo. Repetía en mi cabeza. Como si prever una catástrofe fuera un defecto. En España, ser prudente siempre ha sido visto como cobardía. Mejor el bravucón que arriesga y pierde que el que avisa y salva. Empecé a observar a Javier más de cerca. No por venganza aún, sino por supervivencia. Sabía que si quería recuperar mi posición, tenía que entender cómo funcionaba su mente. Era inteligente. Sí. Carismático. Venía de una familia acomodada de Barcelona. Había estudiado en ESADE. Jugaba al pádel los fines de semana con directivos de otras entidades. Tenía una esposa perfecta. 2 hijos en colegios privados. Pero también tenía grietas. Lo vi en las reuniones, cuando alguien le llevaba la contraria con datos sólidos. Su sonrisa se congelaba un segundo. Necesitaba sentirse el más listo de la sala. Y yo había sido el que le quitaba eso. Pasaron meses. Yo cumplía en mi nuevo puesto. Revisando contratos menores. Firmando informes que nadie leía. Por fuera. Era el empleado modelo. Por dentro. Anotaba todo. Sus correos apresurados. Sus llamadas a ciertos proveedores que no aparecían en los balances oficiales. Nada ilegal aún. Solo irregularidades que un buen auditor podría cuestionar. Me convencí de que era para protegerme. Si volvía a pasar algo, tendría pruebas de que yo había advertido. Pero era más que eso. Era la semilla de algo que crecía despacio. Sin nombre todavía. Un día. En la cafetería de la oficina. Lo oí presumir con un colega, Alejandro es bueno. Pero le falta ambición. Por eso está donde está. Sonreí desde mi mesa. Fingiendo leer El País en el móvil. Ambición. Como si la suya no hubiera costado millones al banco. Como si su ambición no fuera solo ego disfrazado de visión empresarial. Aquella noche. En vez de cerveza. Abrí una botella de Rioja. Bebí solo. Mirando la ciudad desde mi balcón. Madrid brillaba abajo. Indiferente. Pensé en mi padre.
Que había trabajado 30 años en una fábrica hasta que la cerraron. No confíes en los jefes. Hijo, me decía. Yo confié. Y pagué. Decidí que no dimitiría. Me quedaría. Observaría. Esperaría. No sabía exactamente qué. Pero sentía que el equilibrio era frágil. Javier parecía intocable. Pero en el mundo financiero español, las torres caen rápido cuando hay un escándalo. Solo necesitaba el empujón correcto. Y yo empezaba a entender que podía dárselo. Sin prisa. Sin ruido. El año siguiente fue de reconstrucción silenciosa. Me trasladaron a una sucursal en las afueras, supervisando riesgos en préstamos hipotecarios. Lejos del centro neurálgico, pero con acceso a los sistemas internos. Era un castigo disfrazado de oportunidad. Javier lo vendió como una experiencia más cercana al cliente. Yo lo acepté con una sonrisa profesional. Por dentro, calculaba. Empecé a recopilar información. No de forma obsesiva, sino metódica. Copiaba correos antiguos. Guardaba versiones de informes que él había modificado para que parecieran menos alarmantes. Descubrí que la operación fallida no fue un accidente aislado. Había otras, más pequeñas, que él había impulsado contra recomendaciones mías y de otros. Nada que oliera a fraude deliberado. Solo decisiones arriesgadas que salían bien la mayoría de las veces. Hasta que no. En España, el sector bancario vive de eso, apalancamiento alto. Bonos jugosos por resultados cortoplacistas. Nadie pregunta mientras ganes. Conocí mejor su vida fuera de la oficina. Por casualidad. Al principio. Compartíamos el mismo gimnasio en Azca. Lo veía llegar en su Audi Q7. Saludar al recepcionista con palmadas en la espalda. Sudaba en la cinta. Hablaba por teléfono sobre inversiones personales. Una vez lo oí mencionar un fondo en Luxemburgo. Anoté mentalmente. No era ilegal tener cuentas offshore. Pero en un directivo de banco. Levantaba cejas si salía a la luz en el momento equivocado. Mi vida personal se resquebrajaba. Mi novia de entonces, Marta, no aguantó la degradación. Estás amargado, Alejandro. Siempre hablando del trabajo. Se fue un viernes. Dejó una nota en la nevera. No la culpé. Yo mismo me evitaba en el espejo. Dormía poco. Comía mal. Pero el vacío me daba claridad. Empecé a leer sobre psicología de la venganza. No libros sensacionalistas, sino artículos académicos. Como el deseo de justicia se transforma en algo más oscuro cuando se acumula. Me reconocí en las descripciones, la rumiación constante. La hipervigilancia. Un día, en una auditoría interna rutinaria, encontré una irregularidad. Javier había aprobado un crédito a una empresa constructora que estaba al borde de la quiebra. A cambio, esa empresa le renovó el ático en la Costa Brava a su suegro. Nada probado. Solo coincidencias. Pero suficiente para plantar una semilla. Envié un correo anónimo al Departamento de Ética Interna. Con documentos adjuntos. No firmé. Usé una cuenta temporal. 2 semanas después. Hubo una investigación discreta. Javier salió limpio. Pero tenso. Lo vi en una reunión virtual, ojeras. Respuestas cortantes. Empecé a manipular pequeñas cosas. Nada dramático. Cambiaba fechas en informes antiguos para que pareciera que sus aprobaciones eran más temerarias. Falsificar era arriesgado.
Así que solo resaltaba lo que ya existía. Me decía que era por el bien del banco. Que alguien tenía que frenarlo antes de que causara un desastre mayor. Pero sabía que era personal. Cada vez que recordaba su burla, sentía un frío placer al imaginar su caída. Dudé muchas veces. Una noche, después de enviar otro tip anónimo, vomité en el baño. ¿Quién era yo ahora? El Alejandro prudente. El que seguía las reglas. Se estaba borrando. Pero seguir callado significaba aceptar que tipos como Javier siempre ganan. En España, el enchufismo y la arrogancia premian. Yo lo había visto toda mi vida. Y estaba cansado. Javier empezó a sospechar. Me llamó a su despacho. El mismo donde me humilló. Alejandro. Viejo amigo. ¿Todo bien? Te veo. ¿Distante? Sonreí. Perfecto. Javier. Solo enfocándome en mi nuevo rol. Sus ojos me escanearon. Sabía que era inteligente. No un villano de película. Solo un hombre que priorizaba su carrera sobre todo. Eso lo hacía peligroso. Porque podía contraatacar. La tensión creció. El banco anunció una fusión con una entidad europea. Javier posicionándose para un puesto en el consejo. Yo sabía que era el momento. Tenía un dossier, correos. Informes modificados. Transacciones dudosas. No suficiente para cárcel. Pero sí para un escándalo mediático que lo hundiera profesionalmente. Contacté a un periodista del Confidencial. Anónimo. A través de ProtonMail. Le envié muestras. Hay más si investigas. Mordió el anzuelo. Publicaron un artículo inocuo al principio, irregularidades en operaciones de alto riesgo en Iberfin. Javier negó todo. Pero las acciones bajaron un punto. Lo vi afectado. En el gimnasio. Corría más rápido. Hablaba menos. Su esposa lo llamó una vez. Voz alta, ¿qué pasa? ¿Javi? Los niños preguntan por qué estás así. Colgó bruscamente. Sentí una punzada. No era solo él. Tenía familia. Pero recordé mis noches solo. Mi degradación. El precio que yo pagué por su ambición. Avancé. Manipulé una auditoría externa, sugerí líneas de investigación en un informe preliminar. Usé mi acceso. El auditor picó. Encontraron las grietas. La CNMV abrió expediente. Javier suspendido cautelarmente. Me llamó. Voz temblorosa, Alejandro. ¿Tú sabes algo de esto? Negué. Lo siento. Javier. El mercado es así. Colgó. Sabía que sospechaba. El coste para mí era alto. Dormía peor. Soñaba con su cara burlona convirtiéndose en pánico. Me preguntaba si valía la pena. Si al final yo sería mejor que él. Pero no paré. El punto de no retorno lo crucé cuando vi su foto en prensa, directivo investigado por gestión temeraria. La investigación avanzó. Javier contrató abogados caros. Intentó culpar a subordinados. Yo filtré más, pruebas de que él ignoró advertencias explícitas. Mías. El banco lo despidió. Indemnización millonaria. Pero reputación destrozada. En el sector. Estaba marcado. Su esposa pidió divorcio. Lo leí en Sociedad de la Vanguardia. Me ascendieron. Ironía. El nuevo CFO me dijo, tus informes viejos nos salvaron de peor. Sonreí.
Nadie sabía. Pero Javier no se rindió. Me mandó mensaje, sé que fuiste tú. Esto no acaba. Sentí miedo real. Era listo. Podía investigar mi rastro digital. Empecé a cubrir huellas. Borré cuentas. Cambié hábitos. La paranoia creció. Veía sombras. Dudaba de colegas. Una noche. En mi piso. Recibí llamada anónima, solo respiración. Colgaron. Sabía que era él. O alguien suyo. El placer inicial se volvió amargura. Había ganado. Pero perdido algo. ¿La tranquilidad? La fe en que las reglas bastan. Javier contraatacó. Denuncia anónima contra mí, filtración de datos internos. Investigación interna. Interrogaron. Negué todo. Pero sudé. Encontraron rastros débiles. Suspensión. Ironía cruel. Él. Desde fuera. Alimentaba rumores. Amigos comunes me evitaban. Me hundí. Bebía más. Miraba Madrid desde balcón. Ciudad que premiaba ganadores. Castigaba perdedores sin piedad. Pensé en confesar. En huir. Pero seguí. Filtré última bomba, prueba de que usó información privilegiada para sus inversiones. CNMV lo imputó. Detención domiciliaria. Yo absuelto por falta pruebas. Pero marcado también. Hoy. Años después. Trabajo en otra entidad. Menos ambicioso. Javier quebró. Vive en provincia. Lejos luces. A veces pienso en él. No odio ya. Solo vacío. ¿Valió la pena? ¿O solo probé que silencio no salva? ¿Pero venganza destruye a ambos? ¿Quién era el negativo al final?